Mi nombre es Isabela, y jamás imaginé que un solo día pudiera cambiar mi vida para siempre. Aquella mañana, mientras la fría brisa de diciembre recorría las calles de mi pequeño pueblo, me encontré frente a la puerta de mi hogar, que durante tantos años había sido mi refugio, completamente cerrada por fuera. La carta que me habían dejado los vecinos aún estaba arrugada en mis manos temblorosas. Usted debe abandonar la propiedad inmediatamente. No hay lugar para reclamaciones. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo una mezcla de incredulidad y dolor profundo. Cada rincón de aquella casa estaba impregnado de recuerdos, risas que alguna vez resonaron en la cocina, fotografías amarillentas colgadas en las paredes y el aroma familiar que siempre había asociado con la seguridad. Pero ahora, todo eso parecía desvanecerse en un instante, como arena entre los dedos. Me arrodillé frente a la puerta, tocando con la punta de los dedos el frío metal que marcaba el límite entre mi pasado y un futuro incierto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse sin control, mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser que, después de tantos años de esfuerzo y dedicación, mi hogar me fuera arrebatado tan cruelmente? No encontraba consuelo en los rostros indiferentes de los vecinos, ni en las explicaciones burocráticas que me habían dado. Era como si todo el mundo hubiera decidido borrar mi existencia en un parpadeo. Caminé sin rumbo por las calles desiertas, sintiendo el peso de cada paso. La sensación de pérdida se mezclaba con un miedo profundo, una incertidumbre que amenazaba con consumir cada fibra de mi ser. No sabía dónde ir, ni a quién acudir. Sin embargo, mientras deambulaba entre las sombras de los edificios antiguos, mis ojos se encontraron con un pequeño objeto brillante que sobresalía de un montón de hojas secas acumuladas junto a un banco olvidado. Era un llavero antiguo, desgastado por el tiempo, pero con un brillo especial que parecía llamar mi atención de manera casi hipnótica. Al sostener la llave en mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si aquel objeto escondiera un secreto que estaba destinado únicamente a mí, un mensaje del destino que debía descifrar. El metal frío y pesado parecía contener una promesa, un misterio que podía cambiar el rumbo de mi vida. No tenía idea de qué puerta podría abrir ni qué revelaciones me aguardaban, pero algo dentro de mí susurraba que esa llave no era un simple hallazgo fortuito. Era el inicio de un camino que me llevaría más allá de cualquier sufrimiento que hasta ese momento había conocido. Con la llave firmemente apretada en mi mano, decidí que no podía permitir que el miedo me paralizara. Aquel objeto representaba una oportunidad, una puerta hacia lo desconocido que prometía transformar mi destino. Mientras la brisa de la tarde acariciaba mi rostro, supe que debía embarcarme en esta búsqueda, enfrentando cada desafío que se interpusiera en mi camino. No sabía si encontraría riquezas, respuestas o simplemente un refugio seguro, pero estaba convencida de que algo extraordinario me esperaba, algo que cambiaría mi vida para siempre. Mientras la noche caía lentamente sobre el pueblo, decidí guardar la llave en mi abrigo y continuar caminando sin un rumbo fijo, siguiendo una intuición que no podía explicar. Cada sombra que se extendía ante mí parecía cobrar vida. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies me recordaba que estaba entrando en un mundo desconocido, donde cada decisión podría marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Sin darme cuenta, había tomado el primer paso hacia un destino que jamás podría haber imaginado, un camino lleno de misterios, revelaciones y encuentros inesperados que cambiarían mi vida para siempre. Después de aquella fría tarde en que encontré la llave que parecía guardar secretos invisibles, me desperté al día siguiente con una sensación extraña, como si un peso invisible me presionara el pecho. La primera luz del amanecer se filtraba por las rendijas de una pequeña pensión donde había conseguido alojarme temporalmente, y el sonido de la ciudad despertando parecía recordarme que no había vuelta atrás. Mi vida, tal como la conocía, había quedado atrás, y ahora debía enfrentar un mundo lleno de incógnitas y posibilidades inciertas. Con la llave apretada en mi mano, sentí que cada latido de mi corazón era un recordatorio de que debía actuar, descubrir su misterio y entender qué puerta estaba destinada a abrir. Salí de la pensión con pasos firmes pero cautelosos, recorriendo las calles aún húmedas por la escarcha de la noche,
Cada rincón de la ciudad parecía observarme con una mezcla de indiferencia y curiosidad, como si supiera que estaba destinada a algo más grande de lo que podía imaginar. Mi primera decisión fue buscar información sobre la procedencia de la llave, algún indicio que me acercara a la verdad. Recordé que, en el centro histórico, existía una antigua tienda de antigüedades que, según rumores, albergaba objetos con historias fascinantes y a veces peligrosas. Al llegar a la tienda, el aire estaba cargado de aromas a madera envejecida y polvo, mezclados, con el perfume tenue de libros antiguos y objetos olvidados. Detrás del mostrador, un anciano de mirada penetrante y cabello gris, que se presentó como don Rafael, observaba cada movimiento mío con atención. Sin mediar palabra, parecía percibir que llevaba algo más que una simple llave en la mano. Decidí confiar en mi intuición y le mostré el objeto, describiendo cómo lo había encontrado. Don Rafael tomó la llave con manos temblorosas, examinándola con detenimiento. Sus ojos se agrandaron ligeramente, y por un instante, un brillo de reconocimiento cruzó su mirada. «Esto no es un objeto común», dijo con voz grave, como si el sonido de sus palabras resonara en la misma esencia del lugar. «Cada llave tiene su historia, y esta pertenece a un linaje muy antiguo, lleno de secretos y peligros. No debe ser manejada a la ligera». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras escuchaba sus advertencias. Había algo más profundo en esa llave de lo que jamás había imaginado, algo que podía cambiar mi vida de maneras que aún no comprendía. Don Rafael me explicó que la llave pertenecía a una serie de artefactos creados hace siglos por una familia de guardianes, encargados de proteger secretos que podían alterar el destino de quienes los poseyeran. «Cada llave tiene un poder que se revela solo a quien está destinado a descubrirlo», continuó, con un tono que mezclaba misterio y gravedad. «Pero no estás sola en esta búsqueda. Hay fuerzas que quieren poseer lo que ahora tienes. Debes ser cautelosa y mantener el secreto». Las palabras del anciano me hicieron comprender que mi hallazgo no era casualidad, sino parte de un plan más grande que apenas comenzaba a revelarse ante mí. La llave no solo era un objeto físico, era un puente hacia un mundo desconocido, lleno de enigmas, pruebas y decisiones que pondrían a prueba mi valentía y mi ingenio. Mientras salía de la tienda, con la llave escondida bajo mi abrigo, sentí que cada sombra a mi alrededor cobraba vida, como si la ciudad misma estuviera observando mis movimientos y evaluando cada paso que daba. Esa tarde, mientras buscaba un lugar seguro para pensar y planear mis próximos pasos, recordé una antigua biblioteca oculta entre callejones estrechos, famosa por albergar mapas antiguos, manuscritos raros y diarios de viajeros que habían documentado secretos olvidados. Sabía que allí podría encontrar alguna pista sobre el origen de la llave y el lugar que estaba destinada a abrir. Al llegar, el ambiente estaba impregnado de un silencio solemne, roto solo por el crujido de los pisos de madera bajo mis pies. Cada estantería parecía guardar secretos milenarios, cada libro una promesa de descubrimiento. Mientras buscaba entre los volúmenes polvorientos, un diario antiguo llamó mi atención. La tapa, de cuero desgastada y las páginas amarillentas parecían susurrar mi nombre. Al abrirlo, descubrí relatos de personas que, siglos atrás, habían encontrado llaves similares y habían sido guiadas por fuerzas misteriosas hacia destinos extraordinarios. Sus experiencias relataban desafíos, traiciones y revelaciones que cambiaron sus vidas para siempre. A medida que leía, comprendí que mi viaje no sería sencillo. El camino hacia la verdad estaría lleno de obstáculos, enemigos ocultos y decisiones que podrían determinar no solo mi destino, sino también el de quienes me rodeaban. Al caer la noche, regresé a la pensión con el diario bajo el brazo y la llave cerca de mi corazón. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Debía estudiar cada detalle, entender los símbolos y las inscripciones, y prepararme para lo que estaba por venir. Mientras me recostaba en la cama, con la mirada fija en el techo y el corazón palpitando con fuerza, comprendí que estaba en el inicio de una aventura que transformaría cada aspecto de mi existencia. Una historia donde el coraje, la intuición y la determinación serían mis únicos aliados. El día siguiente amaneció con un cielo gris y pesado que presagiaba que no habría calma en mi camino hacia la verdad. Mientras me levantaba de la cama en la pensión, sentí que cada movimiento era un desafío, como si mi cuerpo y mi mente
hubieran sido puestos a prueba por la incertidumbre que rodeaba la llave. El diario antiguo que había encontrado la noche anterior descansaba sobre la mesa, abierto en una página que mostraba símbolos y anotaciones que no lograba comprender del todo. Sin embargo, algo dentro de mí insistía en que esos signos eran la clave para descubrir los secretos que habían sido escondidos durante generaciones. Cada letra, cada trazo de tinta parecía vibrar con una energía que yo podía sentir incluso sin entenderla por completo. Decidí que no podía permanecer inactiva. Guardé la llave en el bolsillo interior de mi abrigo, mientras me dirigía hacia la biblioteca para continuar investigando. Sin embargo, al salir de la pensión, tuve la sensación inquietante de ser observada. Cada sombra parecía moverse de manera sospechosa. Cada paso que daba resonaba en las paredes vacías de los callejones. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero mi determinación era más fuerte. Sabía que si me detenía, nunca descubriría la verdad detrás de aquel objeto que había llegado a mis manos de manera tan misteriosa. Mientras caminaba hacia la biblioteca, escuché un susurro lejano que parecía llamarme por mi nombre. Giré rápidamente, pero no había nadie a la vista. El viento agitaba los árboles y los carteles de las tiendas cerradas, creando un murmullo inquietante que hacía que mis nervios se tensaran. Cada paso que daba me acercaba a la sensación de que algo o alguien me seguía, evaluando cada movimiento. La ciudad, que hasta entonces había parecido indiferente a mi situación, ahora se sentía viva, consciente de la búsqueda que estaba emprendiendo. Al llegar a la biblioteca, respiré profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. Las puertas de madera crujieron al abrirse, y un olor a libros antiguos me envolvió inmediatamente. Caminé entre los pasillos llenos de estanterías, con la esperanza de encontrar algún indicio que me guiara. Mientras revisaba los estantes superiores, un pergamino enrollado cayó de una repisa alta, como si el destino mismo lo hubiera colocado allí para mí. Al desenrollarlo, descubrí un mapa detallado de la ciudad, pero no era un mapa común. Señalaba rutas ocultas, pasajes subterráneos y lugares que no figuraban en ningún registro oficial. Era evidente que había sido diseñado por alguien que conocía secretos que ahora me pertenecían por derecho. Decidida a seguir las pistas, tomé nota de cada detalle del mapa y tracé mentalmente la ruta que debía seguir. Sabía que no podía enfrentar esta aventura sin precaución y que cada paso podría ponerme en peligro. Mientras estudiaba el pergamino, escuché nuevamente ese murmullo inquietante, y esta vez logré distinguir palabras entrecortadas. No confíes en nadie. No estás sola. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto me dijo que había enemigos que ya conocían mi hallazgo y estaban dispuestos a todo para arrebatármelo. Al caer la tarde, decidí aventurarme por el primer camino marcado en el mapa. Me adentré en un callejón estrecho, donde la luz del sol apenas llegaba, y sentí que cada sombra podía ocultar un peligro. Caminé con pasos cautelosos, manteniendo la mano sobre la llave que descansaba en mi abrigo, consciente de que su poder podía ser tanto una protección como un riesgo. Mientras avanzaba, noté movimientos entre las sombras, figuras que parecían observarme sin revelar su presencia por completo. Cada crujido, cada susurro me ponía en alerta máxima. Finalmente, llegué a una puerta antigua, casi oculta entre paredes desgastadas. La llave que había encontrado parecía vibrar en mi bolsillo, como si reconociera su destino. Con el corazón acelerado, la saqué y la inserté en la cerradura. Un clic profundo resonó en el silencio del callejón, y la puerta se abrió lentamente, revelando un pasaje iluminado tenuemente por antorchas que parecían encenderse al mismo tiempo que la abría. Un aroma a tierra húmeda y madera envejecida llenó mis sentidos, y comprendí que estaba entrando en un lugar que había permanecido oculto durante siglos. Mientras descendía por las escaleras de piedra, mis pensamientos se mezclaban con una mezcla de miedo y fascinación. Cada paso me llevaba más lejos de la ciudad conocida y más cerca de los secretos que la llave estaba destinada a revelar. Al llegar al final del pasaje, me encontré en una sala amplia, con paredes cubiertas de símbolos antiguos y objetos que parecían tener un valor incalculable, tanto material como espiritual. Entre ellos, un cofre adornado con grabados que coincidían con los signos del diario y del mapa llamó mi atención. Antes de que pudiera acercarme,
Un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Dos figuras emergieron de las sombras, vestidos con ropas oscuras y rostros cubiertos, con movimientos precisos y silenciosos. ¿Creíste que podrías llegar hasta aquí sin enfrentar las consecuencias?, dijo uno de ellos con voz grave y fría. Sentí un miedo intenso, pero también una chispa de determinación. No podía retroceder ahora. Sabía que la llave, el cofre y el destino que comenzaba a desvelarse estaban estrechamente ligados, y que debía enfrentar cualquier peligro que se interpusiera en mi camino. El enfrentamiento con las figuras encapuchadas dejó un eco inquietante en la sala silenciosa. Cada sombra parecía moverse con vida propia, proyectando un aire de amenaza que hacía que los muros parecieran cerrarse lentamente. Con el corazón palpitando y la respiración entrecortada, avancé con cautela hacia el cofre adornado con los grabados antiguos que había llamado mi atención apenas segundos antes. Las figuras permanecían inmóviles, como evaluando cada uno de mis movimientos, midiendo mis capacidades y calculando el momento exacto para intervenir. No podía retroceder, porque la llave que había encontrado parecía tener su propia voluntad y un propósito que yo aún no comprendía del todo. Al tocar el cofre, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el metal frío reaccionara a mi presencia. Inserté la llave en la cerradura y con un giro lento y preciso, escuché un clic profundo que resonó en toda la sala. El sonido era casi musical, pero a la vez ominoso, como si anunciara que algo importante estaba a punto de revelarse. El cofre se abrió lentamente, mostrando un interior cubierto de terciopelo antiguo que contenía una serie de objetos misteriosos, pergaminos, piedras talladas con símbolos que parecían moverse bajo la luz de las antorchas, y un conjunto de amuletos que desprendían un aura de poder antiguo. Mientras examinaba los pergaminos, comprendí que cada uno contenía instrucciones precisas y códigos que debían ser descifrados con paciencia y cuidado. No eran simples mensajes, sino un mapa hacia un conocimiento ancestral que había sido protegido durante generaciones. Cada símbolo parecía vibrar, y al pasar los dedos sobre las inscripciones, sentí una corriente de energía que recorría mis manos y se expandía por todo mi cuerpo. Era como si los objetos me estuvieran reconociendo como merecedora de su secreto, pero también advirtiéndome que no estaba sola y que quienes me habían seguido no podían ser ignorados. De repente, una de las figuras avanzó con rapidez, y en un movimiento calculado intentó arrebatarme la llave. Fue un instante de tensión máxima. El aire se llenó de un sonido metálico al chocar con la llave, y mis reflejos reaccionaron instintivamente, bloqueando el ataque y retrocediendo hacia un rincón seguro del pasaje secreto. La otra figura se adelantó, intentando rodearme, pero los mecanismos antiguos de la sala comenzaron a activarse inesperadamente. Paredes que antes parecían sólidas comenzaron a desplazarse lentamente, revelando trampillas y pasadizos ocultos que no había notado antes. Era como si el lugar mismo reaccionara a la llave, ofreciendo caminos de escape y nuevas oportunidades para avanzar en la búsqueda. Sin perder tiempo, tomé un pergamino y comencé a descifrar los símbolos, buscando pistas que me permitieran comprender la función de los amuletos y piedras que había encontrado. Descubrí que cada objeto tenía un propósito específico. Algunos eran protectores, capaces de crear barreras invisibles. Otros eran llaves simbólicas, necesarias para desbloquear portales que conectaban lugares ocultos dentro de la ciudad. Y algunos contenían información que solo podía ser entendida por quien poseyera la combinación correcta de objetos y conocimiento. La magnitud de lo que estaba descubriendo me sobrecogió. No se trataba solo de una aventura personal, sino de una misión que podía cambiar la percepción de la realidad misma. Mientras avanzaba entre los objetos y pergaminos, escuché un sonido detrás de mí, un crujido, que indicaba que las figuras encapuchadas no habían abandonado la sala. Me giré, con el corazón acelerado, y vi cómo se aproximaban lentamente, intentando encontrar una manera de superar los mecanismos que ahora protegían la cámara. Era evidente que no tenían intención de rendirse, y que mi descubrimiento había despertado intereses que iban mucho más allá de lo personal. Cada paso que daban hacia mí incrementaba la tensión, y comprendí que debía actuar con rapidez y precisión si quería sobrevivir y continuar mi búsqueda.
Decidí combinar los amuletos y piedras de acuerdo con las instrucciones de los pergaminos. Al hacerlo, un resplandor tenue comenzó a emanar de los objetos, iluminando la sala con un brillo que parecía pulsar al ritmo de mi respiración. La luz formó una especie de barrera entre mí y las figuras, que retrocedieron instintivamente, desconcertadas por el poder que acababa de activarse. Fue un momento de victoria momentánea, que me permitió reorganizar los objetos y preparar la siguiente etapa de mi investigación. Cada acción debía ser medida, cada decisión crucial, porque sabía que cualquier error podría significar perder no solo los descubrimientos, sino también la vida misma. Tras establecer la barrera protectora, comencé a explorar los pasadizos revelados por los mecanismos antiguos. Cada corredor era un desafío, paredes cubiertas de símbolos que debían ser descifrados, puertas ocultas que requerían combinaciones específicas de amuletos y piedras, y trampas ingeniosas diseñadas para proteger el conocimiento que contenían. A medida que avanzaba, comprendí que este lugar había sido construido con una inteligencia que combinaba arte, magia y ciencia, un legado de generaciones que habían protegido secretos tan poderosos que podían alterar el destino de cualquier persona que los descubriera. Horas pasaron mientras resolvía acertijos, activaba mecanismos y esquivaba amenazas. La tensión era constante, pero cada descubrimiento me llenaba de una mezcla de temor y fascinación. Finalmente, llegué a una cámara central, más amplia que cualquier sala anterior, donde un pedestal esperaba al centro, rodeado de símbolos que coincidían con todos los que había encontrado hasta ahora. La llave comenzó a vibrar con fuerza en mi abrigo, como anunciando que su propósito final estaba cerca, y una sensación de anticipación y temor me recorrió de pies a cabeza. Comprendí que estaba al borde de revelar un secreto que cambiaría para siempre mi vida y la percepción de todo lo que creía conocer. El pasillo oculto se extendía ante mí como un laberinto interminable, con paredes de piedra, cubiertas de símbolos antiguos que brillaban tenuemente bajo la luz que emanaban los amuletos que llevaba conmigo. Cada paso resonaba en la oscuridad, creando un eco que hacía que el lugar pareciera aún más vivo y consciente de mi presencia. Era como si el corredor mismo evaluara mi valor, midiendo mi determinación y mi capacidad de descifrar los secretos que estaba a punto de descubrir. Los pergaminos y las piedras que había reunido hasta ahora emitían un leve calor, guiándome en la dirección correcta, pero también recordándome que cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. Mientras avanzaba, me encontré con un conjunto de puertas de madera maciza, cada una con inscripciones diferentes que parecían formar un código que debía resolver para continuar. Los símbolos coincidían con algunos de los que había visto en los pergaminos, pero combinarlos requería concentración, intuición y un entendimiento profundo de la lógica oculta que subyacía en aquel lugar. Sentí cómo cada decisión se volvía más crucial, porque no podía permitirme activar trampas ni alertar a quienes me habían seguido hasta allí. La tensión era constante, y cada sonido en el pasillo parecía amplificado, como si el laberinto respirara conmigo. Decidí concentrarme en los símbolos que más se repetían en los pergaminos, trazando patrones, en el aire con los dedos y comparándolos con las inscripciones de las puertas. Tras varios intentos, escuché un clic que indicaba que una de las puertas se había desbloqueado. Al abrirla lentamente, descubrí una cámara que parecía haber sido usada para rituales antiguos. En el centro había un círculo grabado en el suelo, rodeado por velas apagadas y piedras colocadas en un patrón preciso. Al colocar los amuletos que llevaba sobre ciertos puntos del círculo, una luz intensa comenzó a emanar del centro, iluminando la habitación con un resplandor que parecía vivo, pulsando al ritmo de mi respiración. Fue en ese momento que comprendí que los objetos no solo servían para protegerme o abrir puertas, sino que también eran una forma de comunicación con fuerzas que trascendían el tiempo y el espacio. Cada piedra, cada símbolo, cada amuleto tenía un propósito y una energía específica que debía ser utilizada con precisión para revelar los secretos que estaban protegidos. La sensación de responsabilidad me abrumó, pero también me llenó de determinación. Estaba en el camino correcto, y no podía rendirme ante el miedo o la incertidumbre. Mientras la luz se expandía por la cámara, un mecanismo secreto se activó, revelando un compartimento oculto en la pared.
Dentro encontré un conjunto de documentos antiguos que describían eventos históricos y linajes de familias que habían protegido secretos similares al mío. Cada página estaba llena de anotaciones y símbolos que requerían ser descifrados, y sentí que estaba a punto de descubrir la conexión entre la llave que había encontrado y un legado que trascendía generaciones. Era un conocimiento prohibido, guardado celosamente y accesible solo para quienes demostraban valor, inteligencia y determinación. No obstante, la tranquilidad fue efímera. Escuché pasos resonando en los corredores fuera de la cámara. Las figuras encapuchadas no habían abandonado la búsqueda, y su determinación parecía haber crecido junto con la mía. Sabía que debía actuar rápidamente, porque si lograban alcanzarme mientras descifraba los documentos, todo mi progreso podría perderse. Con rapidez y precisión, memoricé los símbolos más importantes y tomé los documentos más relevantes, preparándome para continuar mi exploración sin detenerme a enfrentarlos directamente. Cada decisión era crítica, y debía equilibrar el conocimiento que adquiría con la necesidad de sobrevivir a los ataques que inevitablemente se acercaban. Avancé por un pasillo lateral que descubrí detrás de una estantería móvil, utilizando los símbolos de los pergaminos para activar un mecanismo que abrió una puerta oculta. Al cruzarla, me encontré en un espacio completamente diferente. Una sala subterránea con techos altos, decorada con frescos antiguos que representaban escenas de batallas, alianzas secretas y rituales desconocidos. Cada imagen parecía tener un significado oculto, y al observar con atención, noté que los símbolos de los frescos coincidían con los que había visto en los pergaminos y en los amuletos. Era evidente que estaba llegando a una parte crucial del misterio, un punto donde cada descubrimiento anterior comenzaba a conectarse en un patrón más grande y complejo. Mientras exploraba la sala, comprendí que los retos no solo eran físicos, sino también mentales y espirituales. Cada símbolo, cada objeto y cada mecanismo estaba diseñado para evaluar no solo la habilidad de quien los encontrara, sino también su integridad, valor y disposición a asumir responsabilidades que podían cambiar el destino de muchos. Sentí que la llave que había encontrado no era simplemente un instrumento para abrir cerraduras, sino un catalizador que activaba una serie de eventos interconectados, donde cada acción tenía consecuencias directas en el mundo exterior y en el equilibrio de fuerzas que habían sido protegidas durante siglos. Horas pasaron mientras resolvía acertijos, activaba mecanismos ocultos y analizaba los símbolos. Con detenimiento. La tensión era constante, y cada error podía significar el fracaso. Sin embargo, también sentí un crecimiento interno, una fuerza y confianza que surgía de la comprensión de que estaba conectada a algo mucho más grande que mi propia vida. Los documentos antiguos, los amuletos y las piedras comenzaron a revelar patrones y conexiones que me permitieron anticipar movimientos, detectar trampas y descifrar códigos con mayor precisión. Cada paso que daba me acercaba al corazón del misterio, y la certeza de que estaba destinada a continuar se fortalecía con cada descubrimiento. Al final de la jornada, encontré un pasadizo estrecho que descendía aún más profundamente bajo. La ciudad, la llave vibraba en mi abrigo, indicando que su propósito final estaba más cerca que nunca. Sentí una mezcla de miedo y emoción, sabiendo que los desafíos que me esperaban serían aún mayores, pero que cada prueba superada me acercaba a la verdad que había estado buscando desde el momento en que había sido expulsada de mi hogar y había encontrado aquella llave misteriosa. El pasadizo que descendía más profundamente bajo la ciudad parecía interminable, con paredes, de piedra húmeda y resquebrajada que olían a siglos de abandono. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, creando un eco que parecía multiplicar la presencia de mis perseguidores, aunque aún no los veía. La llave, guardada cerca de mi corazón, vibraba con mayor intensidad, como si reconociera la proximidad de algo crucial, un destino que no podía retrasarse ni ignorarse. La sensación de peligro se mezclaba con una curiosidad insaciable, porque cada sombra, cada símbolo grabado en la pared, parecía susurrar secretos que mi mente aún no estaba lista para comprender. De repente, el suelo bajo mis pies cedió ligeramente, y comprendí que no podía confiar completamente en mi entorno.
El laberinto subterráneo estaba lleno de trampas ingeniosas y mecanismos antiguos diseñados para proteger los secretos que yacían en sus profundidades. Cada decisión debía ser calculada con precisión, y cualquier error podía tener consecuencias mortales. Me detuve un momento, respirando profundamente y observando cada detalle, buscando indicios de cómo avanzar sin activar las trampas que habían sido colocadas para aquellos que no eran dignos de descubrir lo que se escondía allí. Avancé con cuidado, utilizando los símbolos de los pergaminos y los patrones de las piedras, amuletos que había encontrado previamente. Cada símbolo activaba o desactivaba ciertos mecanismos, y pronto comprendí que la llave no era únicamente una herramienta física, sino también una especie de catalizador que armonizaba con los objetos antiguos para revelar caminos seguros. A medida que me adentraba más, sentí una presencia intangible que parecía evaluar cada movimiento, como si el propio laberinto estuviera vivo y consciente de mi progreso. Mientras avanzaba por un corredor estrecho, escuché un clic que resonó en la distancia y un mecanismo se activó, liberando una serie de flechas ocultas que atravesaron el espacio donde minutos antes había estado de pie. Fue un recordatorio brutal de que cada paso debía ser preciso y que el peligro era constante. Me agaché justo a tiempo, sintiendo cómo el metal rozaba la piedra a mi lado, y corrí hacia un nicho seguro que me ofrecía cobertura momentánea. Mi corazón latía con fuerza, pero la determinación seguía creciendo. No podía detenerme ahora, no después de todo lo que había descubierto. El corredor se abrió en una cámara circular, con un techo abovedado cubierto de inscripciones, antiguas que parecían moverse bajo la luz de los amuletos. En el centro había un pedestal con un objeto envuelto en un paño antiguo. Parecía un libro, pero su cubierta estaba decorada con símbolos que no podía descifrar completamente. Cada uno de ellos parecía irradiar una energía potente, y la llave vibraba con fuerza en mi abrigo, indicando que debía interactuar con el objeto. Comprendí que este era un punto crucial de mi búsqueda, y que lo que descubriera allí cambiaría el rumbo de todo lo que había experimentado hasta ahora. Al acercarme al pedestal, escuché pasos detrás de mí. Mis perseguidores habían logrado encontrar una ruta alternativa, y estaban más cerca de lo que esperaba. La tensión se volvió casi insoportable. Cada segundo contaba y cualquier error podía costarme todo. Decidí que no podía enfrentar a las figuras directamente, y que debía usar la combinación de los amuletos, las piedras y la llave para activar un mecanismo que me ofreciera ventaja. Colocando los objetos en los símbolos correspondientes del suelo, sentí como una energía desconocida comenzó a surgir, levantando una barrera de luz que bloqueaba temporalmente a mis enemigos. La reacción del laberinto me permitió ganar unos minutos cruciales para analizar el libro y sus símbolos. El libro contenía textos antiguos, mapas detallados y anotaciones codificadas que parecían indicar rutas secretas y pruebas que debía superar para alcanzar el corazón del misterio. Cada página estaba impregnada de conocimiento y advertencias. Muchas personas habían intentado descifrarlo antes y habían fracasado. Algunas incluso habían desaparecido sin dejar rastro. Comprendí que mi viaje no solo implicaba inteligencia y valor, sino también resistencia física y capacidad para enfrentar peligros inesperados. Cada acertijo, cada prueba, parecía diseñada para medir la fortaleza y la integridad de quien buscara el conocimiento que contenía el libro. Mientras estudiaba las primeras páginas, un sonido profundo hizo vibrar la sala. Una sección del techo comenzó a descender lentamente, revelando agujas y pinchos ocultos diseñados para proteger el objeto. La tensión alcanzó su punto máximo. Debía actuar rápidamente, combinando todos los conocimientos que había adquirido, los símbolos de los pergaminos y los objetos que llevaba, para evitar la trampa y asegurar el acceso al libro. Cada movimiento debía ser preciso, y sentí cómo la adrenalina recorría cada fibra de mi cuerpo, aumentando mi agudeza y velocidad de reacción. Con determinación, coloqué los amuletos en posiciones estratégicas sobre el pedestal, siguiendo los patrones que había descifrado previamente. La barrera de luz reaccionó al conjunto, neutralizando los pinchos y permitiéndome tomar el libro sin riesgo. El corazón me latía con fuerza, pero al abrirlo, sentí una revelación inmediata. Los textos contenían secretos que no solo explicarían el propósito de la llave, sino que también revelarían conexiones entre los guardianes ancestrales, la ciudad
y un conocimiento que trascendía generaciones. Comprendí que cada paso que había dado hasta ahora me había preparado para este momento, y que mi viaje apenas comenzaba, con desafíos aún mayores y misterios que requerirían toda mi inteligencia, valentía y determinación para ser desvelados. El laberinto subterráneo parecía multiplicarse a cada paso, como si sus corredores y cámaras estuvieran vivos, conscientes de cada decisión tomada. La llave que había encontrado vibraba con intensidad creciente, como reaccionando a la proximidad de secretos aún más profundos y peligrosos. Cada símbolo, cada mecanismo, cada objeto que había recopilado hasta ahora parecía formar parte de un rompecabezas mayor, diseñado con precisión milenaria para desafiar no solo la inteligencia, sino también la resistencia y la voluntad de quien lo enfrentara. La sensación de que estaba siendo observada se intensificaba, y cada sombra que danzaba en los muros parecía tener vida propia, evaluando mis movimientos y anticipando mis decisiones. Al avanzar por un corredor que descendía abruptamente hacia la oscuridad, me encontré con una serie de obstáculos que combinaban trampas físicas y acertijos mentales. Una puerta de piedra maciza bloqueaba el paso, cubierta con grabados que representaban escenas de sacrificio y lealtad. Comprendí que para abrirla debía demostrar no solo habilidad, sino también juicio moral. Cada símbolo debía ser activado en un orden que reflejara comprensión de la historia y respeto por los guardianes que habían protegido el conocimiento durante siglos. Mientras manipulaba los grabados, sentí cómo la llave respondía, pulsando en mi abrigo, guiándome con una energía casi consciente. De repente, un crujido resonó detrás de mí. Las figuras encapuchadas habían encontrado otra entrada y se acercaban más rápido de lo esperado. La tensión se volvió insoportable. Cualquier error podía significar perder el acceso a todo lo descubierto hasta ahora. Sin embargo, la llave parecía imbuida de una fuerza protectora, y al concentrarme en su vibración, percibí un patrón que me indicó la manera correcta de activar los símbolos. Con precisión y rapidez, completé la secuencia, y la puerta se abrió lentamente, revelando un pasadizo descendente iluminado por una luz que parecía emanar de la propia piedra. Cada paso hacia el interior del pasadizo era un desafío. El aire se volvía más pesado, y un aroma, a tierra húmeda y madera envejecida, impregnaba mis sentidos. Pronto, el camino se dividió en varias rutas, cada una marcada con símbolos diferentes que coincidían con los pergaminos y el libro antiguo que había encontrado previamente. Comprendí que elegir mal significaría quedar atrapada o activar trampas diseñadas para proteger el conocimiento más profundo. La clave era interpretar correctamente los patrones y confiar en la intuición que la llave parecía otorgarme. Mientras avanzaba por la ruta que la llave indicaba, encontré una cámara llena de cristales que emitían un resplandor propio. Cada cristal estaba tallado con inscripciones que reflejaban emociones y decisiones humanas. Miedo, valor, sacrificio, traición. Comprendí que estas energías no eran meramente simbólicas, sino activas. El ambiente reaccionaba a mi estado emocional. Cualquier duda, temor o indecisión podía alterar la disposición de los cristales, bloqueando el paso o activando trampas ocultas. Respiré profundamente, concentrando mi mente, intentando mantener claridad y determinación mientras avanzaba cuidadosamente. De repente, uno de los cristales comenzó a brillar con intensidad y proyectó una serie de imágenes frente a mí, visiones de mi pasado, recuerdos dolorosos de la expulsión de mi hogar, la soledad y la incertidumbre que había sentido, mezclados con fragmentos de futuros posibles. Sentí una mezcla de miedo, tristeza y determinación. La llave vibraba con fuerza, como reaccionando a mis emociones y recordándome que cada decisión tendría consecuencias. Comprendí que debía enfrentar mis propios miedos y aceptar lo que había ocurrido para poder continuar. Fue un momento de confrontación interna, donde la valentía no era solo física, sino también emocional. Tras superar la prueba emocional de los cristales, llegué a un puente colgante sobre un abismo profundo. La estructura parecía frágil, pero la vibración de la llave me dio confianza de que podía cruzarlo si mantenía concentración absoluta. Cada paso debía ser medido, y la sensación de vértigo era intensa. Sin embargo, la perspectiva de descubrir el corazón del misterio me impulsaba hacia adelante.
A mitad del puente, escuché nuevamente los pasos de mis perseguidores, más cercanos que nunca. Su presencia era tangible, y la presión de avanzar bajo amenaza aumentaba la tensión hasta niveles extremos. Con cada paso hacia el final del puente, sentí que la llave emitía un calor reconfortante, guiándome hacia una puerta de piedra al otro lado. Al alcanzarla, una combinación de símbolos y mecanismos complejos exigía precisión y rapidez. Recordé los patrones aprendidos en los pergaminos y el libro antiguo, y con manos firmes y respiración controlada, activé la secuencia correcta. La puerta se abrió lentamente, revelando un salón más grande y luminoso que cualquier espacio anterior, con un pedestal en el centro que sostenía un objeto envuelto en un paño antiguo, una reliquia que parecía contener la esencia de todo lo que había descubierto hasta ahora. Mientras me acercaba al pedestal, sentí una vibración intensa que recorrió todo mi cuerpo. La llave reaccionaba al objeto, indicando que su destino final estaba más cerca que nunca. Sin embargo, comprendí que alcanzar la reliquia no sería sencillo. Las figuras encapuchadas habían logrado entrar en el salón y observaban cada uno de mis movimientos. La tensión alcanzó su punto máximo. Debía decidir entre enfrentarlas directamente, arriesgándome físicamente, o usar la combinación de la llave y los amuletos para activar un mecanismo que me permitiera asegurar la reliquia sin confrontación directa. Cada opción estaba cargada de riesgo, y mi instinto me impulsaba a confiar en la energía que había aprendido a percibir de los objetos antiguos. Con una determinación renovada, coloqué la llave en un orificio en el pedestal, alineándola con los símbolos que coincidían con los patrones de los cristales, los pergaminos y el libro. La reacción fue inmediata. Una barrera de luz rodeó el pedestal, bloqueando a las figuras y asegurando el objeto. Por primera vez, sentí que había logrado dominar parcialmente la energía que la llave contenía, y una oleada de alivio mezclada con emoción recorrió mi cuerpo. Comprendí que este logro era solo un paso más hacia la comprensión completa del misterio, y que los desafíos futuros serían aún mayores y requerirían no solo habilidad y valentía, sino también juicio y resistencia emocional. Tras asegurar la reliquia en el pedestal y experimentar la primera manifestación real del poder de la llave, comprendí que no estaba frente a un simple objeto antiguo, sino ante un instrumento capaz de alterar la realidad misma. Cada símbolo, cada inscripción y cada energía contenida en la cámara parecía resonar con la llave, como si todas las fuerzas que habían protegido estos secretos durante generaciones se activaran al unísono. Sin embargo, esta revelación no me llenó de tranquilidad. Al contrario, sentí una presión creciente, la certeza de que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles. La ciudad subterránea, los pasadizos y los mecanismos parecían palpitar con vida propia, evaluando cada movimiento y midiendo mi valía. Mientras observaba la reliquia, una serie de proyecciones surgió del pedestal, imágenes de eventos pasados, linajes de guardianes y escenas de sacrificios antiguos que habían asegurado la protección del conocimiento. Cada visión era intensa, casi palpable, y revelaba que la llave no solo abría puertas físicas, sino que también era capaz de conectar a quien la poseyera con la memoria y las intenciones de generaciones pasadas. Comprendí que este poder era doble, un regalo y una carga, una herramienta de conocimiento y un desafío que requería juicio, inteligencia y responsabilidad. De repente, un sonido profundo resonó en la cámara, y la barrera de luz que había protegido la reliquia se desvaneció parcialmente, indicando que mis perseguidores habían logrado encontrar otra entrada secreta. La tensión volvió a elevarse. Las figuras encapuchadas se aproximaban con pasos calculados, evaluando cada sombra y cada reacción de mi parte. Sabía que enfrentarlas directamente podría ser arriesgado, así que decidí emplear la energía de la llave de manera estratégica. Coloqué los amuletos y piedras sobre los símbolos del pedestal, alineándolos con los patrones que había descifrado previamente, y observé cómo una barrera de energía se extendía desde el objeto, bloqueando temporalmente el avance de mis enemigos. Mientras las figuras retrocedían, comencé a analizar la reliquia con más detalle. Estaba cubierta de inscripciones que parecía imposible descifrar de inmediato, pero la llave respondía a mis movimientos, vibrando y emitiendo un calor reconfortante
que guiaba mis dedos hacia los patrones correctos. Comprendí que debía interpretar las instrucciones contenidas en la energía del objeto y los símbolos combinados de manera intuitiva, sintiendo más que entendiendo racionalmente. Cada decisión estaba cargada de riesgo, y cualquier error podría activar trampas ocultas o alterar la manifestación de la energía de manera peligrosa. De repente, el pedestal comenzó a emitir un pulso de luz intensa que llenó la cámara, y una voz etérea surgió de entre las paredes, un murmullo que parecía provenir de la propia esencia del lugar. La voz hablaba en un lenguaje antiguo, mezclando advertencias con fragmentos de conocimiento. Comprendí que estaba siendo evaluada, que la llave y la reliquia estaban probando mi capacidad para comprender y manejar el poder que estaba a mi disposición. Cada palabra de la voz parecía resonar directamente en mi mente, planteando preguntas sobre moral, lealtad y la verdadera intención de quienes habían protegido este conocimiento durante siglos. La situación se volvió aún más crítica cuando uno de los mecanismos antiguos se activó inesperadamente, haciendo que el suelo bajo mis pies se desplazara, revelando un abismo profundo y oscuro. La vibración de la llave se intensificó, indicando que debía actuar con rapidez. Sin dudarlo, utilicé la energía de los amuletos y la disposición de los símbolos para estabilizar el pedestal y crear un puente de luz que me permitiera avanzar. Cada paso sobre el puente requería concentración absoluta. Un movimiento en falso podía significar caer al vacío y perder todo lo que había logrado hasta ahora. A medida que avanzaba, las visiones proyectadas por la reliquia comenzaron a mostrar futuros posibles, escenarios de éxito y fracaso, caminos de traición y lealtad, decisiones que afectarían no solo mi vida, sino también la de aquellos que dependían de la protección de estos secretos. Comprendí que la llave no solo abría puertas físicas, sino que también era un catalizador que conectaba pasado, presente y futuro, permitiéndome vislumbrar las consecuencias de cada elección. Esta revelación incrementó la presión sobre mí, pero también fortaleció mi determinación. Debía avanzar, aprender y comprender antes de que otros pudieran arrebatármelo. Todo. Al llegar al final del puente de luz, descubrí una nueva cámara que parecía contener un mapa tridimensional de la ciudad subterránea y sus rutas ocultas. Cada corredor, puerta y mecanismo estaba representado con precisión, y podía ver las posiciones actuales de mis perseguidores, sus movimientos calculados en tiempo real. La llave reaccionó, señalando un camino seguro y las rutas que debía tomar para avanzar sin confrontación directa. Sin embargo, comprendí que este mapa no solo mostraba rutas físicas, sino también conexiones energéticas y temporales que indicaban la interrelación entre el conocimiento, los objetos antiguos y los guardianes que lo protegían. La octava parte del viaje estaba por comenzar. Debía interpretar el mapa, planificar mis movimientos y enfrentar los próximos desafíos, sabiendo que cada decisión tendría consecuencias inmediatas y futuras. Comprendí que el poder de la llave y la reliquia no podía ser manejado con descuido, y que los enemigos que me perseguían eran solo una parte de los obstáculos que debía superar. La verdadera prueba estaba en dominar la energía, comprender los secretos y actuar con juicio y valentía, mientras cada paso me acercaba a la verdad que había estado buscando desde el momento en que encontré aquella llave misteriosa y fui expulsada de mi hogar. El mapa tridimensional que había descubierto en la cámara emanaba una luz suave, pero intensa, que parecía penetrar en cada rincón de mi mente. No era un simple mapa físico. Cada corredor, cada puerta y cada cámara representaban no solo rutas concretas, sino también flujos de energía y conexiones temporales que indicaban cómo cada acción podría alterar el curso de los acontecimientos. La llave vibraba con fuerza, y sus pulsaciones me guiaban hacia las rutas seguras, señalando los obstáculos y las trampas que aún no podía ver. Comprendí que debía interpretar esta información no solo con la vista, sino con una intuición potenciada por la energía que emanaba del objeto antiguo. Al comenzar a avanzar siguiendo la ruta indicada por la llave, me encontré con un corredor lleno de mecanismos y trampas aún más complejos que los anteriores. Cada paso requería coordinación perfecta. Una losa mal colocada podía activar pinchos, flechas ocultas o incluso desplazar secciones del techo. El riesgo físico era evidente, pero pronto comprendí que también debía enfrentar desafíos mentales y morales.
Entre los símbolos grabados en las paredes, algunos representaban dilemas sobre lealtad, sacrificio y responsabilidad. La llave parecía reaccionar a mis decisiones, vibrando con mayor intensidad cuando elegía un camino que consideraba correcto y disminuyendo su respuesta cuando dudaba o intentaba tomar atajos. Mientras avanzaba, proyecté en mi mente los escenarios posibles mostrados por la llave. En algunos, las figuras encapuchadas lograban atraparme. En otros, los pasadizos colapsaban. En unos pocos, alcanzaba la cámara final sin heridas. Comprendí que cada decisión que tomara no solo afectaría mi supervivencia inmediata, sino también la integridad de los secretos que estaba destinada a proteger. La tensión aumentó, y sentí que mi comprensión de la llave y sus poderes debía ser inmediata y precisa. Cada elección moral y estratégica se volvía vital para el éxito de mi misión. Al llegar a un cruce del corredor, un mecanismo se activó repentinamente, y una serie de puertas se cerró detrás de mí con un estruendo metálico. El laberinto parecía reaccionar a mi presencia, evaluando mi habilidad y determinación. Comprendí que no podía retroceder. Cada movimiento debía ser calculado. Cada paso debía alinearse con los patrones y símbolos que la llave me había enseñado a reconocer. Mientras avanzaba, sentí un cambio en la energía de la cámara. Un calor intenso, seguido de un frío penetrante que parecía provenir de las paredes mismas, como si el lugar respirara conmigo y reaccionara a mis emociones y decisiones. Al final del pasillo, llegué a una sala llena de espejos antiguos que reflejaban no solo mi imagen, sino también versiones de mí misma en diferentes escenarios, algunas mostrando miedo, otras determinación, y algunas incluso proyectando mi propia desaparición. Comprendí que la llave y la cámara estaban evaluando mi fortaleza emocional y psicológica, obligándome a enfrentar mis miedos y aceptar la responsabilidad que había asumido al seguir adelante. Cada reflejo era una advertencia, un recordatorio de que el poder que buscaba podía ser tanto una bendición como una carga devastadora. Mientras atravesaba la sala de los espejos, uno de ellos comenzó a emitir un brillo intenso, proyectando un camino que parecía flotar sobre el suelo. La llave vibraba con fuerza, guiándome hacia esa ruta específica. Sin embargo, la elección no era sencilla. El camino se dividía en múltiples direcciones, cada una conectada con diferentes secciones del laberinto subterráneo y con distintos desafíos que debían ser enfrentados. Comprendí que debía decidir cuál ruta tomar basándome en la intuición, los conocimientos adquiridos y la energía que emanaba de la llave, sabiendo que cualquier error podía ser irreversible. Decidí seguir la ruta indicada por la vibración más intensa de la llave, confiando en la guía que me ofrecía. El corredor que se desplegó ante mí estaba cubierto de símbolos luminosos que reaccionaban al contacto de la llave y a la concentración de mi mente. Cada símbolo activaba un mecanismo o revelaba un pasadizo oculto, y la coordinación de estos elementos requería concentración absoluta. Mientras avanzaba, sentí que mi conexión con la llave se fortalecía. Podía anticipar movimientos del laberinto, percibir las rutas seguras y detectar las amenazas antes de que se manifestaran físicamente. Finalmente, llegué a un punto donde el corredor se ensanchaba, revelando un puente suspendido, sobre un abismo iluminado por cristales que emitían una luz espectral. La llave vibraba con máxima intensidad, indicando que estaba cerca de un núcleo importante del laberinto. Cada paso sobre el puente requería equilibrio, concentración y confianza en la energía que había aprendido a percibir. Mientras cruzaba, las figuras encapuchadas aparecieron nuevamente en la distancia, evaluando mis movimientos y esperando el momento exacto para atacarme. La tensión era máxima, y comprendí que debía combinar todas mis habilidades, conocimientos y la guía de la llave para avanzar y enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El puente de cristales parecía extenderse hasta el infinito, y la vibración de la llave se intensificaba con cada paso que daba. No era una simple guía, era un indicador de la cercanía al núcleo del misterio que había perseguido desde el momento en que fui expulsada de mi hogar y encontré aquel objeto antiguo. Cada paso requería precisión absoluta. Un solo movimiento en falso podía hacer que el puente colapsara o que las figuras encapuchadas me alcanzaran antes de tiempo. El abismo debajo emitía un frío que se sentía casi físico,
y la sensación de vacío parecía traspasar la mente, recordándome la magnitud del desafío que enfrentaba. Mientras avanzaba, la llave comenzó a emitir pulsos rítmicos, sincronizados con mi respiración y mis latidos. Comprendí que no solo reaccionaba a mi proximidad física, sino también a mi estado emocional y mental. Cada duda, cada temor, cada indecisión alteraba la vibración, y cada momento de claridad y determinación la fortalecía. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero desafío no era solo sobrevivir a los obstáculos físicos, sino mantener el equilibrio interno, la fortaleza moral y la concentración absoluta. Al final del puente se alzaba una puerta de piedra enorme, cubierta de símbolos que parecían combinar elementos de todas las pruebas anteriores: cristales, amuletos, pergaminos y los patrones de energía que había aprendido a percibir. La llave vibraba con intensidad máxima, señalando que el próximo paso definiría todo lo que había logrado hasta ahora. La puerta no solo estaba cerrada físicamente, sino que también estaba protegida por una especie de prueba espiritual. Los símbolos reaccionaban a mis pensamientos, emociones y decisiones. Comprendí que debía enfrentarlos con sinceridad, valentía y claridad absoluta, o de lo contrario, no podría abrirla. Mientras trazaba los símbolos con la llave, visiones comenzaron a proyectarse frente a mis ojos. Recuerdos de mi expulsión, fragmentos de mi pasado, escenas de personas que habían intentado antes alcanzar este lugar y fallado. Cada visión era intensa, casi tangible, y me mostraba no solo lo que había ocurrido, sino también las consecuencias posibles de mis decisiones futuras. Comprendí que cada paso que diera desde ese momento tendría repercusiones inmediatas y duraderas, no solo para mí, sino para todo lo que los guardianes del conocimiento habían protegido durante siglos. De repente, la puerta comenzó a emitir un resplandor cegador, y una voz profunda resonó en la cámara, mezclando advertencias y enseñanzas. Solo quien comprende su propia fuerza y enfrenta sus miedos con honestidad puede atravesar este umbral. Sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Era una prueba final, que evaluaba mi integridad, determinación y capacidad para aceptar la responsabilidad que venía con el poder que la llave ofrecía. Las figuras encapuchadas avanzaban desde la distancia, pero la puerta permanecía intacta. Comprendí que este no era un enfrentamiento físico. Debía superar la prueba espiritual primero. Concentré toda mi energía, respirando profundamente, visualizando cada símbolo y cada conexión que había aprendido a percibir a través de la llave y los objetos antiguos. Cada símbolo reaccionaba a mi enfoque, iluminándose con fuerza y alineándose en un patrón perfecto, que comenzó a abrir la puerta lentamente, revelando un pasadizo hacia una cámara aún más profunda y luminosa. Mientras cruzaba el umbral, sentí que la llave se fusionaba simbólicamente con mi propia energía. Su poder y el mío se entrelazaban, creando un vínculo que no podía romperse. La cámara que se abrió ante mí era inmensa, con paredes cubiertas de inscripciones que narraban la historia completa de los guardianes, los secretos que protegían y la razón por la que la llave había sido creada. Comprendí que estaba frente al corazón del misterio, el lugar donde cada descubrimiento, cada sacrificio y cada prueba se conectaban en un propósito mayor, mucho más grande que mi propia existencia. En ese momento, comprendí también la magnitud de la responsabilidad. La llave no solo abría caminos físicos, sino que otorgaba poder, conocimiento y la capacidad de alterar el equilibrio de fuerzas que habían sido protegidas durante siglos. Cada acción futura dependería de mi juicio y de mi capacidad para usar ese poder sabiamente. Las figuras encapuchadas permanecían fuera de la cámara, impotentes frente a la energía que había activado, y entendí que el verdadero desafío apenas comenzaba: mantener la integridad, comprender la totalidad del misterio y decidir cómo actuar con lo que ahora poseía. La tensión era inmensa, pero al mismo tiempo sentí una claridad y determinación que nunca había experimentado antes. Cada prueba superada, cada acertijo resuelto y cada desafío enfrentado me había preparado para este instante. Sabía que lo que estaba por venir definiría no solo mi destino, sino también el de todo lo que los guardianes del conocimiento habían protegido. Y mientras contemplaba la cámara y la llave que brillaba intensamente en mi mano, comprendí que mi viaje estaba lejos de terminar,
era solo el comienzo de un desafío aún mayor, donde cada decisión tendría un peso inimaginable. La cámara que se abrió ante mí era majestuosa y aterradora al mismo tiempo. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones que narraban la historia de los guardianes, los sacrificios realizados y las advertencias sobre los poderes que se escondían dentro de la llave. Cada símbolo parecía pulsar con energía propia, y la vibración de la llave en mi mano se volvió más intensa que nunca, como si estuviera sincronizándose con cada línea de esas inscripciones. Comprendí que ya no estaba simplemente siguiendo un camino físico. Estaba entrando en un plano de conocimiento y poder que exigía juicio, precisión y fuerza interior. Al avanzar hacia el centro de la cámara, sentí cómo la energía de la llave comenzaba a interactuar con la mía de manera tangible. Podía percibir flujos de fuerza que conectaban los objetos, los símbolos y las rutas que había recorrido. Era una sensación sobrecogedora. La llave no solo abría puertas, sino que estaba vinculada a decisiones y consecuencias, y cada acción que realizaba podía alterar la energía de toda la cámara y los secretos que contenía. La magnitud de la responsabilidad me golpeó de inmediato, pero también me llenó de determinación. Cada paso que daba debía ser calculado y consciente. En el centro de la cámara se encontraba un pedestal con un artefacto que parecía contener la esencia misma del conocimiento que la llave protegía. Al acercarme, sentí que la energía emanada por la reliquia me rodeaba, evaluando mi capacidad de comprenderla y usarla sabiamente. Cada movimiento de la llave provocaba cambios sutiles en los símbolos que iluminaban las paredes y en la disposición de la energía en la sala. Comprendí que debía enfrentar no solo pruebas físicas, sino también dilemas morales y estratégicos. Cada decisión determinaría no solo mi destino, sino también el futuro de los secretos que se me confiaban. Mientras examinaba el artefacto, las figuras encapuchadas intentaron acercarse por otra entrada, pero la llave reaccionó, creando una barrera de luz que bloqueó temporalmente su avance. Fue un recordatorio de que, aunque poseía poder, debía usarlo con cautela y responsabilidad. Cada acción tenía un costo, y la energía de la cámara parecía recalibrarse según mis decisiones, haciendo evidente que el equilibrio entre protección, conocimiento y poder era delicado y fácilmente alterable. De repente, el artefacto proyectó visiones frente a mí, escenarios posibles de lo que ocurriría si tomaba decisiones impulsivas, egoístas o precipitadas. Algunas visiones mostraban caos y destrucción, otras éxito y armonía. Comprendí que la llave estaba enseñándome a evaluar cada acción, a considerar las consecuencias y a actuar con claridad mental y moral. Era un desafío que iba más allá de la habilidad física. Requería sabiduría, previsión y control absoluto sobre mis emociones y deseos. Mientras meditaba sobre estas visiones, noté un cambio en la energía del lugar. Ciertos símbolos comenzaron a brillar con fuerza, señalando caminos y mecanismos que solo podían ser activados mediante decisiones estratégicas y acciones precisas. Cada paso que daba debía alinearse con la vibración de la llave, con los patrones de energía de la cámara y con la comprensión de lo que estaba en juego. Era un desafío extremo, donde un solo error podía resultar en la pérdida de todo lo descubierto y en el colapso de los secretos que los guardianes habían protegido durante generaciones. Para avanzar, decidí utilizar los amuletos y piedras junto con la llave, creando una secuencia que armonizara la energía de la cámara. Cada objeto colocado correctamente intensificaba la luz y abría un camino hacia un pasadizo oculto que descendía aún más profundo. La sensación era abrumadora. Podía percibir la fuerza de los secretos antiguos resonando en cada piedra y símbolo, y comprendí que estaba acercándome a un nivel de conocimiento que pocos seres humanos habían alcanzado. Mientras descendía por el pasadizo, las visiones proyectadas por la llave se volvieron más complejas. Mostraban conexiones entre eventos pasados, presentes y futuros, y cómo cada decisión que tomara podía alterar múltiples realidades. Sentí un peso sobre mis hombros, pero también una claridad que antes no había experimentado. Debía avanzar, comprender y actuar con sabiduría, usando todo lo aprendido hasta ahora y anticipando los desafíos que vendrían. Al final del pasadizo, llegué a una sala más pequeña pero intensamente iluminada, con símbolos que indicaban la necesidad de una decisión estratégica crucial.
Debía elegir entre varias rutas de poder, cada una ofreciendo conocimiento y fuerza, pero con riesgos y consecuencias únicas. La llave vibraba intensamente, guiándome, pero dejando la decisión en mis manos. Comprendí que esta elección sería determinante, y que de mi juicio dependería no solo mi supervivencia, sino también el futuro de todo lo que los guardianes habían protegido durante siglos. Frente a mí se extendían varias rutas, cada una marcada con símbolos que emitían una energía propia. La llave vibraba intensamente en mi mano, guiándome hacia un camino que parecía ser el más seguro, pero también el más desafiante en términos de conocimiento y prueba moral. Comprendí que debía elegir con cuidado. Cada ruta ofrecía poder y revelaciones, pero también traía riesgos desconocidos, y un error podía costarme no solo mi vida, sino todo lo que había logrado hasta ahora. La magnitud de la responsabilidad se sentía casi física, como si el peso de siglos de guardianes descansara sobre mis hombros, evaluando mi juicio y capacidad para actuar sabiamente. Decidí seguir la ruta indicada por la vibración más intensa de la llave. Al avanzar, el pasadizo se transformó lentamente. Las paredes comenzaron a brillar con inscripciones y símbolos que contaban historias de sacrificios, alianzas y traiciones antiguas. Cada símbolo reaccionaba a mi presencia, emitiendo pulsos de luz que parecían medir mi concentración y determinación. Comprendí que no solo debía avanzar físicamente, sino también mental y emocionalmente, interpretando las lecciones ocultas en cada símbolo y tomando decisiones basadas en integridad, valor y sabiduría. Mientras continuaba, llegué a una cámara donde el aire se volvía más denso y un aroma a tierra, húmeda y madera antigua, impregnaba el espacio. En el centro, un círculo de piedras y cristales formaba un patrón que parecía un mapa de energía, conectando los símbolos de la sala con rutas invisibles que se extendían por el laberinto subterráneo. La llave comenzó a vibrar de manera rítmica, indicándome que debía interactuar con estos elementos en una secuencia precisa. Cada piedra y cristal emitía una sensación distinta, como si contuviera fragmentos de conocimiento, advertencias y pruebas que debía superar para avanzar. Al colocar la llave sobre un punto específico del patrón, la energía de la sala reaccionó. Los cristales comenzaron a iluminarse y proyectaron imágenes de eventos pasados, presentes y posibles futuros. Pude ver fragmentos de mi vida, decisiones que había tomado desde el momento de mi expulsión, y cómo cada acción había influido en el flujo de energía del laberinto y de la llave. Comprendí que estaba comenzando a percibir no solo rutas físicas, sino también conexiones temporales y causales. Cada movimiento que hiciera podía afectar múltiples realidades y destinos. De repente, un sonido profundo resonó en la cámara y un mecanismo antiguo se activó. La energía proyectada comenzó a condensarse en un núcleo de luz brillante en el centro del círculo. La llave vibraba con intensidad máxima, y sentí que debía elegir cómo interactuar con ese núcleo. La decisión no era simple. Podía absorber parte de la energía para aumentar mi comprensión y poder, arriesgándome a alterar mi percepción y enfrentar consecuencias desconocidas, o podía continuar explorando con precaución, conservando la estabilidad pero ralentizando mi avance hacia la verdad completa. Tras un instante de meditación profunda, decidí interactuar con el núcleo, colocando la llave con cuidado sobre la luz concentrada. Sentí un flujo de energía recorrer mi cuerpo y mente, como si cada célula estuviera sintonizándose con la vibración de la llave y las fuerzas antiguas que protegían el conocimiento. La experiencia fue abrumadora. Imágenes, sensaciones y comprensión se mezclaban, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Comprendí la magnitud del poder que tenía entre mis manos y la necesidad de usarlo con juicio, responsabilidad y respeto por aquellos que habían protegido este legado. Mientras absorbía esta energía, también sentí las consecuencias inmediatas. La vibración de la llave afectaba mi percepción del espacio y el tiempo, y podía sentir la presencia de las figuras encapuchadas acercándose por rutas que antes no podía percibir. La sala parecía viva, reaccionando a mis emociones y decisiones, y comprendí que debía mantener la calma, concentración y claridad mental para avanzar. Cada paso que daba estaba conectado a las rutas de energía del laberinto,
y cualquier error podría tener repercusiones devastadoras. Finalmente, la energía del núcleo se estabilizó, y un pasadizo oculto se abrió, iluminado por una luz suave que guiaba hacia niveles más profundos del laberinto. Comprendí que la elección de interactuar con el núcleo no solo había ampliado mi comprensión y poder, sino que también había activado nuevas rutas y desafíos que ahora debía enfrentar. La llave y la energía del lugar se habían fusionado simbólicamente conmigo, otorgándome acceso a secretos que pocos habían conocido y preparando el camino para las pruebas aún mayores que me esperaban. El pasadizo oculto que se abrió tras interactuar con el núcleo brillaba con una luz intensa pero cálida, como si todo el conocimiento que había absorbido ahora se materializara para guiar mis pasos. La llave en mi mano pulsaba al ritmo de mi corazón, y podía sentir que cada paso que daba estaba conectado con las rutas de energía del laberinto y los secretos que aún no habían sido revelados. La sensación era sobrecogedora. Comprendí que estaba en un punto de no retorno, donde cada decisión tendría un impacto profundo y duradero sobre mi destino y el de los secretos que protegía. A medida que avanzaba, los pasadizos se volvieron más intrincados, combinando trampas físicas y desafíos mentales. Algunos corredores estaban cubiertos de símbolos que reaccionaban a mis emociones. Un signo de miedo provocaba la caída de losas o activaba pinchos ocultos, mientras que la concentración y la calma desbloqueaban rutas seguras y revelaban mensajes ocultos. Comprendí que debía mantener mi mente clara y mi juicio firme, usando la energía de la llave como guía para anticipar cada peligro y evitar errores fatales. De repente, una figura encapuchada apareció al final de un corredor estrecho. Su presencia era imponente y amenazante, pero la llave reaccionó intensamente, indicando que podía usar la energía acumulada para enfrentar el peligro sin entrar en un conflicto físico directo. Al concentrarme, proyecté una barrera de luz que bloqueó temporalmente el avance del enemigo y permitió que el corredor se abriera hacia una cámara más amplia. Fue la primera vez que sentí que la llave no solo guiaba mis movimientos, sino que también podía influir directamente en mi entorno, transformando los obstáculos en oportunidades. Dentro de la nueva cámara, encontré un altar con inscripciones y símbolos que narraban la historia completa del origen de la llave, los guardianes y el propósito de su poder. Cada símbolo brillaba con intensidad, y la llave respondía vibrando con fuerza, guiándome para interpretar correctamente los mensajes. Comprendí que el objeto no solo abría puertas físicas, sino que también era un canal para el conocimiento ancestral, capaz de revelar secretos que podían cambiar la vida de quien los comprendiera y tuviera la fuerza de asumirlos. Mientras examinaba el altar, visiones comenzaron a proyectarse frente a mí, escenas de antiguos guardianes enfrentando dilemas similares, sacrificios realizados para proteger el conocimiento y consecuencias de decisiones imprudentes. Cada visión era una advertencia y una lección. Debía actuar con juicio, valentía y sabiduría, porque el poder de la llave podía ser tanto constructivo como destructivo. Sentí la magnitud de la responsabilidad y comprendí que mi camino ya no era simplemente una búsqueda personal. Estaba destinado a proteger y guiar ese conocimiento, enfrentando los desafíos que se presentaran con integridad y determinación. Las figuras encapuchadas intentaron infiltrarse en la cámara desde otras rutas, pero la llave reaccionó, creando un escudo de energía que bloqueó sus avances mientras me permitía estudiar y preparar el siguiente paso. Comprendí que cada acción ahora debía ser estratégica, usar el poder de la llave para defenderme, avanzar y descifrar los secretos sin poner en riesgo la integridad de lo descubierto. Cada movimiento debía estar alineado con la energía del lugar, los símbolos antiguos y la vibración de la llave, que actuaba como una extensión de mi juicio y voluntad. Avanzando más profundo, llegué a una sección de la cámara donde los símbolos formaban un patrón tridimensional que indicaba rutas ocultas y conexiones entre el pasado, presente y futuro. La llave vibraba con fuerza, señalando un camino que parecía conducir al corazón del misterio. Cada paso era un desafío. Debía equilibrar concentración, fuerza emocional y física, y la interpretación correcta de los símbolos para progresar, sin activar trampas o alterar el flujo de energía que mantenía el laberinto estable.
Comprendí que cada decisión tenía peso y que la llave no solo medía mi habilidad, sino también mi integridad y juicio. Finalmente, tras superar los obstáculos y usar la energía de la llave con precisión, accedí a una cámara central, donde una reliquia más grande y poderosa que cualquier otra aparecía. Era el núcleo de todo el laberinto, un objeto capaz de amplificar y concentrar la energía de la llave, revelando secretos que podían transformar la comprensión del mundo y de la historia misma. Al tocarlo, la energía se fusionó con la mía, proyectando visiones que mostraban los secretos completos de los guardianes y las rutas del conocimiento. Comprendí que ahora mi camino estaba decidido. Debía proteger, comprender y usar la llave y el poder adquirido con responsabilidad, enfrentando los próximos desafíos que definirían mi destino y el del legado que había descubierto. La cámara central irradiaba una luz intensa, pero al mismo tiempo cálida, que parecía envolver todo el espacio y fusionarse con la energía de la llave en mi mano. Cada símbolo en las paredes respondía a mi presencia, pulsando al ritmo de mi respiración y de los latidos de mi corazón. Comprendí que estaba frente al último tramo de mi viaje, el núcleo del conocimiento y del poder que había perseguido desde el momento en que fui expulsada de mi hogar y encontré la llave. La magnitud del desafío era abrumadora, y la tensión se sentía en cada fibra de mi cuerpo. Al avanzar hacia el centro, sentí cómo la llave comenzaba a proyectar un patrón de energía que conectaba cada rincón de la cámara con rutas ocultas, mecanismos antiguos y símbolos que contenían instrucciones sobre cómo manejar el poder de la reliquia central. Cada paso requería concentración absoluta. Un error podría alterar la energía del lugar, activar trampas o permitir que los enemigos se acercaran demasiado. Comprendí que debía equilibrar juicio, valentía y precisión, utilizando todo lo aprendido hasta ese momento para superar la prueba final. De repente, un sonido profundo resonó en la cámara, seguido de un movimiento de las figuras, encapuchadas que intentaban infiltrarse desde múltiples entradas. La llave reaccionó, creando una barrera de energía que bloqueó temporalmente su avance, pero comprendí que esto solo sería suficiente por un breve momento. Debía actuar rápidamente, usando la combinación de los símbolos, la energía de la reliquia central y mi propia intuición para avanzar sin riesgo. La sensación de peligro era palpable. Cada segundo contaba, y cualquier vacilación podía significar perder todo lo alcanzado. Mientras me acercaba al pedestal central, las visiones proyectadas por la llave se intensificaron. Podía ver rutas alternativas, consecuencias de cada decisión, y los caminos que los guardianes habían seguido antes que yo. Comprendí que debía interpretar estas visiones no solo con la mente, sino con la intuición y el corazón, equilibrando lógica y sensibilidad para tomar la decisión correcta. La llave vibraba con fuerza, guiándome hacia la secuencia exacta de símbolos y mecanismos que debía activar para desbloquear el poder total de la cámara sin poner en peligro el equilibrio del laberinto. Con cada símbolo activado correctamente, la energía de la sala se intensificaba, creando un patrón de luz y vibración que conectaba la llave con la reliquia central y los símbolos de las paredes. Sentí cómo la fuerza que había acumulado hasta ahora se concentraba en un punto, y comprendí que este era el momento decisivo. Podía canalizar la energía para comprender y controlar el poder del núcleo, o tomar decisiones impulsivas que podrían destruir todo lo que había alcanzado. Respiré profundamente y me concentré, dejando que la energía de la llave y la intuición me guiaran en cada movimiento. De repente, el núcleo de la reliquia comenzó a brillar con una intensidad que llenó toda la cámara, y la vibración de la llave se sincronizó completamente con la energía proyectada. Pude percibir el flujo de conocimiento y poder que conectaba todo el laberinto, las rutas de energía y los secretos de los guardianes. Era un momento de claridad absoluta. Comprendí la finalidad de la llave, el propósito de los desafíos y la razón por la que había sido elegida para enfrentar estas pruebas. La llave no era solo un instrumento, era un puente entre el pasado, el presente y el futuro, y su verdadero poder residía en la responsabilidad y juicio de quien la poseía. Mientras absorbía esta comprensión, las figuras encapuchadas intentaron nuevamente acercarse,
pero la combinación de la energía de la llave y mi control sobre el núcleo me permitió crear un campo protector que no solo me defendía, sino que también estabilizaba la energía del lugar, evitando cualquier alteración peligrosa. Comprendí que el verdadero desafío no era solo superar enemigos o obstáculos físicos, sino mantener la armonía y el equilibrio mientras accedía al conocimiento y poder del núcleo. Finalmente, tras un proceso de concentración intensa y alineación de energías, logré activar completamente el núcleo de la reliquia. La luz se calmó, los símbolos brillaron en un patrón perfecto, y la llave dejó de vibrar, indicando que había alcanzado un estado de comprensión y control completo. Pude percibir claramente todos los secretos que los guardianes habían protegido, la historia de cada sacrificio y la responsabilidad que ahora recaía sobre mí. Era un momento de triunfo y claridad, pero también de profunda responsabilidad. El camino no terminaba aquí, sino que comenzaba una nueva etapa de vigilancia, comprensión y protección del legado que había descubierto. La cámara central, iluminada por la luz cálida del núcleo de la reliquia, se sentía como un espacio fuera del tiempo y del mundo exterior. La llave en mi mano estaba quieta por primera vez desde que la había encontrado, como si reconociera que el camino que había recorrido había llegado a su conclusión temporal. Cada símbolo en las paredes parecía respirar conmigo, transmitiendo historias de antiguos guardianes, sacrificios y victorias. Comprendí que, aunque había alcanzado el corazón del misterio, mi viaje no terminaba. Ahora era la responsable de proteger, comprender y guiar el poder de la llave con juicio y sabiduría. Mientras caminaba hacia la salida del núcleo, los efectos de todas las decisiones que había tomado comenzaron a manifestarse. Pude percibir cómo las rutas que había elegido y la energía que había canalizado habían estabilizado el laberinto y protegido los secretos de los guardianes, evitando que cayeran en manos equivocadas. Las figuras encapuchadas, derrotadas por la combinación de mi juicio y la energía de la llave, retrocedieron y desaparecieron en los pasadizos, incapaces de alterar el equilibrio que ahora controlaba. Cada desafío superado había sido una prueba no solo de mi fuerza y astucia, sino también de mi capacidad para actuar con integridad y responsabilidad. Mientras salía del núcleo, me encontré de nuevo en el corredor inicial, el lugar donde había comenzado mi verdadera búsqueda después de ser expulsada de mi hogar. Todo parecía igual, y sin embargo, completamente diferente. Yo había cambiado. La llave había cumplido su propósito de enseñarme, guiarme y desafiarme, y aunque su poder permanecía, ahora entendía cómo usarlo sin perder el control ni el juicio. Comprendí que cada desafío, cada visión, cada prueba y cada encuentro con las figuras encapuchadas había sido parte de un proceso para fortalecer mi carácter y preparar mi mente para la responsabilidad que ahora recaía sobre mí. En los días siguientes, mientras recorría los pasillos y cámaras que había explorado, sentí una conexión profunda con el laberinto y con la historia de los guardianes. Cada símbolo, cada mecanismo y cada objeto antiguo transmitían conocimiento que ahora podía comprender y proteger. La llave, aunque aparentemente silenciosa, seguía emitiendo una energía reconfortante, recordándome que el aprendizaje y la vigilancia eran continuos. Comprendí que la verdadera fuerza no residía solo en el poder de la llave, sino en la capacidad de mantener equilibrio, integridad y juicio ante cualquier desafío que surgiera. En un momento de silencio, me senté frente al pedestal central, reflexionando sobre todo lo que había vivido: la expulsión, la soledad, las pruebas físicas y emocionales, los dilemas morales y las decisiones estratégicas. Cada experiencia me había transformado y preparado para enfrentar no solo peligros externos, sino también los desafíos internos que siempre acompañan a quienes poseen poder y conocimiento. La llave había sido un catalizador, pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de mí, moldeando mi carácter y fortaleciendo mi voluntad. Finalmente, comprendí que mi viaje tenía un propósito más allá de la búsqueda personal. Debía compartir mi experiencia, proteger el legado de los guardianes y enseñar a otros a actuar con juicio y responsabilidad. Cada paso que había dado, cada decisión tomada y cada riesgo enfrentado habían sido necesarios para alcanzar este momento de claridad y dominio
sobre el poder que ahora poseía. Con la llave segura en mi mano y el corazón lleno de determinación, miré hacia la salida del laberinto y respiré profundamente. Sabía que la aventura había terminado, pero la responsabilidad continuaba. El conocimiento y el poder que había adquirido debían ser usados con cuidado, integridad y respeto. Y mientras me alejaba del núcleo, comprendí que este viaje, aunque concluido físicamente, había marcado el inicio de una nueva etapa en mi vida, una en la que cada decisión futura tendría significado y cada acción tendría consecuencias. Si has seguido esta historia hasta aquí, recuerda darle like, dejar un comentario y suscribirte para descubrir más aventuras y secretos increíbles como los que hemos explorado juntos. Tu apoyo permite que las historias continúen y que cada secreto sea revelado de manera épica y emocionante.